Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo por acá. Hoy vamos a hablar un poco de la configuración o de cómo trabaja el chip este que en algunos lugares le llaman EC, KBC, IO, Super IO, ¿sí? Acá vamos a nombrar un poquito el tema de los voltajes y las señales que entran y las señales que salen, ¿sí? Lo que deberíamos tener como mínimo para saber si está trabajando o no. Así que bueno, arranquemos un poquito. Esto es algo en general, ¿sí? Porque va a depender de la marca, del tipo de placa. Como yo ya había hecho un video anteriormente donde explico cómo buscar los board view, los diagramas, los esquemáticos, cómo se buscan las BIOS, ¿sí? Por el código de la placa y no por el número de serie o modelo que trae la máquina, que eso es otra cosa. Una cosa es el número o número de serie que te dé el fabricante y otra cosa es el número de la placa que nosotros necesitamos revisar. Bueno, volviendo al tema del KBC. Las señales que vamos a tener en el KBC no siempre se llaman de la misma manera. ¿Por qué? Porque como les dije recién, hay varios fabricantes de placa. Quanta, Inventec, y bueno, hay varias más que ahora no me acuerdo en este momento, no me sale la palabra. Pero bueno, la idea es que se tenga más o menos en claro, porque bueno, cada fabricante le va agregando su nombre a las líneas. A veces son parecidas, a veces no. A veces le agregan una cosita, una palabra, por ejemplo LC, algunos le ponen reset, otros le ponen sreset y cosas así. Si tuviera que hacer un funcionamiento o esto mismo dedicado a una sola placa o a una sola marca, sería tener que hacer varios videos mostrando el mismo funcionamiento pero con distintos nombres. Así que bueno, arranquemos entonces. Lo primero que hay que entender, que todavía no hice el video, que lo tengo que hacer, es de dónde se alimenta o qué voltaje se utiliza para alimentar el KBC y el PCH y lo que es la BIOS, ¿sí? Para la alimentación de esto, bueno, tengo que hacer el video que dije que todavía no lo hice, pero bueno, se va a alimentar de un IC que por lo general se llama ICO, que genera los 5 y los 3 volts always en la placa, ¿sí? A veces este IC genera los 5 y los 3 desde el momento que se pone el cargador o desde el momento que se pone la batería. Y las generaciones nuevas, no todas, pero hay generaciones nuevas que uno pone el cargador o pone la batería y no se generan los 3 y los 5 voltios. Pero sí se está generando una línea que es una línea LDO, ¿sí? Un voltaje LDO. ¿Cuál es la diferencia entre un voltaje LDO y un voltaje always? Que la línea always es una línea que trabaja con mucha corriente, alimenta muchos circuitos de la placa. En cambio la línea LDO está generada por un sector dentro de ese IC que genera eso y se llama LDO por el tema de la regulación lineal que tiene. Son reguladores lineales donde la corriente es muy baja, no necesita mucha corriente para alimentar estos integrados, ya sea el KBC, el IC, el PCH, la BIOS, no son de consumir mucha corriente. Así que bueno, sigamos. Quería aclarar eso porque bueno, en realidad tengo que hacer el video de
de cómo funciona la fuente, así viene todo hermanado. Pero la realidad es que me surgió hacer por preguntas que me estuvieron haciendo en cuanto a qué señales hay que medir, porque muchos miden el IC Charger, está funcionando, carga la batería, miden la fuente de 5 y de 3 y la tienen activa y después no saben para dónde ir. Entonces, bueno, la idea es esta, ir hacia el cabecero y ver qué es lo que hay que medir. Como lo primero que hay que medir, digamos, es una línea que se llama BCC, que son 5 o 6 líneas, que se alimenta de un voltaje LDO, que es un voltaje lineal. Seguido de eso tenemos la línea analógica BCC, que se alimenta por medio de una bobina, también de esa misma línea LDO. Seguido de eso tenemos la alimentación del PCH. Bueno, casi toda la mayoría, acá no lo puse, pero bueno, estas líneas siempre tienen una resistencia pull-up, que es para mantener esa línea siempre arriba, ¿sí? Como en este caso, que sí la dibujé acá para la alimentación del PCH. Seguido de eso vienen las tierras, la tierra BCC y la tierra analógica BCC. Tienen que estar las dos tierras, en realidad van a haber varias. Tanta cantidad de líneas de BCC son la cantidad de líneas de tierra que tienen, ground también se puede llamar. Lo mismo que para la línea analógica BCC. Para el PCH lo mismo, va a tener una línea de tierra, que en este caso tampoco me olvidé de dibujarla. Seguido de eso va a tener una línea alimentada, ¿sí? Todo el tiempo, también con un voltaje LDO, y es la línea que se llama S-Reset. ¿Qué es lo que hace esta línea? Es una línea como que lo despierta, lo mantiene ahí activo. Está ahí dormidito, pero está alimentado pero dormido. Seguido de eso tenemos la conexión de la BIOS, ¿sí? Tiene conexión bidireccional, es decir, envía y recibe datos con el KBC. También está alimentada por un voltaje LDO, que es un voltaje de baja corriente. Tiene la resistencia pull-up. Así que bueno, estos serían otros tipos a medir, ¿no? Uno, después que termina de medir el IC Charger, que está generando, que está cargando, que está dejando pasar la corriente por los MOSFET de entrada y todo eso, que me está generando los 5 o los 3 always en los casos de las máquinas más viejitas, y por ahí máquinas más nuevas que no me lo genera. Deberíamos medir si el KBC está alimentado, ¿sí? O la BIOS. Uno midiendo esto podría ya determinar que el voltaje en la BIOS está, en el KBC está, en el PCH está, y seguido de eso, bueno, iríamos a medir la tierra, como marqué recién, las tierras de BCC, ABCC y la tierra del PCH. Seguido de eso se mide esta línea que es S-Reset, que en algunos dice Reset, otro dice S-RST, pero bueno, la idea es medirla. ¿Cuánto deben medir esta línea? Esta línea también debe medir un voltaje LDO, es decir, tiene que haber 3.3, 3.0, más o menos lo que tiene que tener esta línea a la entrada. Seguido de eso tendríamos que medir la tapa, la línea del sensor de tapa, el sensor Hall que tiene en la tapa. Cuando uno cierra la laptop, eso tiene un sensor que manda un voltaje a tierra y me da a entender que esa línea está cerrada, que la tapa está cerrada, ¿sí? Cuando ese sensor, cuando se levanta la tapa de la laptop, ese sensor deja pasar los 3 voltios, quiere decir que esa línea en este punto voy a tener 3,3, 3 voltios. Esto es una de las cosas que hay que siempre tomar en cuenta, porque si esta línea está aterrizada,
el EC nunca va a entender que la tapa de la laptop se abrió y que está en condiciones de iniciar. Así que bueno, esto es una de las cosas también a tener en cuenta, por eso lo estoy nombrando. Bueno, se alimenta de una línea LDO, también tiene una resistencia pull-up y el nombre es Lead SW o Lead Switch. En algunos diagramas, dependiendo, como dije en un principio, la marca, dice Lead, otro dice Lead Switch. Bueno, sigamos. El SKBC o Super IO va a generar una línea que es Lead Switch Out, que es una línea que la va a comunicar con el PCH. Seguido de eso tenemos la línea CPresent, que esta línea tiene que ver, que acá no la puse, con respecto cuando uno conecta el cargador, ¿sí? Cuando se conecta el cargador a la placa, a la main, hay una señal que viaja al KBC y hace entender que algo se conectó. Cuando esa línea está presente, el KBC manda información al IC de carga para que empiece a trabajar. Por eso esa línea se ve representada también en la salida. AC present es altern current presente, es como que está presente ese cargador. Seguida de esa línea tenemos la línea del botón power. Este es un gráfico más o menos como para entender que esto es un botón de encendido. Y acá puse varios nombres porque se lo puede encontrar con varios nombres en diferentes esquemáticos, diagramas, que es power button, puede estar también como on off, puede estar como DNBS WOM, y es la línea del botón de encendido, ¿sí? Esta línea también está unida a la línea de 3 voltios LDO, también tiene su resistencia pull-up y también es una señal que va a entrar al KBC. Otra de las cosas a medir es la salida de esta línea que va a ir hacia el PCH. Power button out o DNBS WON. Seguida de esa línea tenemos la línea del resume reset. Esta línea se va a generar después de que se cumplan todas las otras condiciones de señales y que el Super IO, KBC, EC o IO tenga comunicación con la BIOS. Si hay comunicación y la comunicación es buena, porque la BIOS está en condiciones, se genera la línea de resume reset. Si este señor, el KBC o EC, intenta tener una comunicación con la BIOS y no la tiene, es muy probable que esta línea de resume reset no la tenga, porque no se está cumpliendo esa condición de que la BIOS tenga una buena comunicación con el KBC. Cuando no tenemos esta señal de resume reset, podemos sospechar de que la BIOS puede estar corrupta. En ese caso hay que flashear la BIOS, poner una nueva y volver a hacer las mediciones. Tenemos que tener en cuenta también que el KBC tiene un oscilador de cristal de 32 Hz, que eso también hay que medirlo a veces para tener en cuenta, porque el oscilador es el que le da el tiempo al KBC, el clock, los pasos a seguir, la frecuencia, y esa condición también se tiene que dar. A su vez el KBC tiene un circuito de protección térmica, que es un circuito también que se conecta con un LDO, con una línea de LDO, y esto tiene una parte que es una resistencia fija y la otra parte es una resistencia térmica. Cuando la placa empieza a levantar temperatura, la resistencia térmica varía. Esa variación de señal se representa acá con un voltaje, y ese voltaje viaja hacia el EC, KBC, y le va a decir que hay un problema de temperatura. Esta es la forma en que se utiliza el divisor resistivo para usarlo como sensor de temperatura.
Seguido de eso, que se hayan cumplido todas esas condiciones, el PCH le va a devolver una comunicación al SKBC por medio de la línea de SLIP 5. Después le envía la línea de SLIP 4 y la línea de SLIP 3. Así que esto es en resumen lo que uno debería medir en un KBC. Como digo o repito, a veces estos nombres varían de acuerdo a la nomenclatura del fabricante, que hay varias marcas de fabricante. Entonces, nada, quería traerles esto como para ir resumiéndoles un poquito lo que uno debería medir, ¿sí? Tener en cuenta qué es lo que vamos a ir midiendo o vamos a ir buscando. Hay líneas de estas que, como dije en un principio, son voltajes. No hace falta tener un osciloscopio para medir. Y en otros casos sí deberíamos tener osciloscopio. Espero que les sirva la información que les dejo. Y nada, como digo siempre, compartan la información con otra gente, con otros grupos. Si tienen duda de algo, me preguntan, pueden dejarme comentarios, que no hay problema, yo se los respondo a todos. Si quieren que hable de algún tema en específico, también me pueden preguntar. Y nada, estamos en contacto. Desde ya, gracias por ver el video, por compartir. Y nada, los likes, el que compartan, el que den like o me den un me gusta, a mí me ayuda o me motiva un poco más como para seguir subiendo información, así como vengo subiendo diagramas. Digamos, cuando yo inicié a subir diagramas, la idea fue de empezar a compartir, porque sé que hay mucha gente que no sabe buscar, hay mucha gente que no encuentra, y bueno, la idea esta es compartir para que aquellos que no sepan buscar puedan conseguir la información, porque cuando yo subo un diagrama, subo con el número de parte del fabricante de la laptop y el número de parte del fabricante de la placa, como para darle una pequeña ayuda a los que recién inician y se les haga un poco más fácil. Así que nada, desde ya muchas gracias y seguimos.